Buenas, nosotros les vamos a hablar sobre el receptor superheterodino. El grupo está compuesto por Paola Blanco, Miguel Arispe y mi persona Cintia Venda. Un receptor superheterodino se diferencia de un heterodino porque tiene un amplificador RF en entrada y tiene un circuito AGC, que sería el control automático de ganancia, entre otras diferencias que no son importantes resaltar ahora. Lo importante ahora es que la señal de frecuencia generada por el oscilador, junto con la que viene por la antena receptora, crean otra señal de frecuencia, la cual de la salida es útil porque contiene la misma información. Un receptor superheterodino FM deja pasar una porción entre 50 MHz a 110 MHz, dejando así que las personas puedan escuchar un 58 MHz a 108 MHz. En un receptor superheterodino AM se amplía la banda y llega a 500 kHz hasta 1800 kHz, dejando así que se escuche como tal 550 kHz y 1750 kHz. Lo que pasa con el amplificador RF es que él guarda la información y hace que salga la misma información útil. Bueno, aquí yo le voy a hablar un poco de lo que es la simulación de un receptor superheterodino, en este caso AM. Tenemos cuáles son las partes. Primero entra la señal por una antena AM, con unas especificaciones de amplitud específica. Luego pasa al mezclador, que es esta sección de acá del circuito. Luego pasa a la parte de detección, la parte del detector, y luego vamos a ver la señal acá, la señal de salida, que sería la parte ya cómo amplificar la señal. Entonces vemos acá, la señal amarilla es la que está entrando, el receptor que está entrando, la señal que está entrando, y aquí vemos cómo se está amplificando la señal. Se está amplificando la señal ya detectada, ya haciendo todo el proceso, y vemos aquí las dos frecuencias tanto de entrada como de salida. Luego tenemos acá el FM. El FM sería el mismo circuito, porque básicamente el superheterodino trabaja igual para las dos. Lo único que se diferencia es que cambia la entrada, que sería, en vez de una M sería FM, una antena FM o una señal FM. Tendría la misma parte de mezclador y detector. Lo único que cambia van a ser que una es amplitud, otra es frecuencia, y el tipo de señal al final. Aquí vemos la señal de entrada, la parte morada, y la señal de salida, que sea la verde. Ahí vemos cómo se amplifica. Aquí vemos en la frecuencia cómo se amplifica de 16 a 11, y esta sería la parte completa del circuito. El diagrama de bloque del receptor superheterodino. Comenzamos por la antena. Para recibir una señal de radio se necesita una antena adecuada, la cual recibirá una señal y dará una salida relativamente pequeña. Seguimos con el amplificador de RF. Este recibe la señal de entrada de la antena, sintoniza la señal deseada, la amplifica y la acopla al mezclador. Cuando pasa al mezclador, este convierte la señal de RF a RI. La forma de envolvente permanece igual, por ende la información que contiene la envolvente permanece sin cambios. Con el oscilador local, que lo tenemos acá, este genera una frecuencia capaz de mezclarse con las que ha dejado de amplificar el RF. ¿Cómo se obtiene la señal FI? El resultado de la heterodinación son dos frecuencias, la FA más la FLO y FA menos FLO. Una de ellas normalmente es inferior a la otra y es elegida como FI.
el amplificador DFI. Este es un amplificador de alta ganancia, estable y de bajo costo. La FI debe ser de tal alcance que simultáneamente un factor de calidad adecuado y una frecuencia de imagen pequeña. El detector. Este demodula la señal de frecuencia intermedia. Este recupera el espectro de la señal original. El control de volumen. Este recoge parte de la señal inyectada al potenciómetro de volumen y la devuelve debidamente filtrada. El preamplificador y el amplificador de salida de audio. Este consta de varios amplificadores de audio puestos en cascada. Estos le dan a la señal de salida la ganancia requerida. El parlante. Este representa la señal de salida de toda la recepción de la señal. El tándem. Este permite ajustar el receptor mediante el ajuste de la FLO y la sintonización de las señales entrantes. Este consiste básicamente en un condensador variable con dos secciones en tándem, es decir, acopladas en el mismo eje. Luego, el oscilador local, el control automático de ganancia. Este evita la presencia de distorsión frente a emisoras cercanas. La polarización de los transistores de DFI se realiza de modo que la tensión continua rectificada del diodo detector participe en la misma.